es como un golpe de Estado. Y Escuchamos y vemos al senador de Estados Unidos, Tim Kaine, quien estuvo en el país y se reunió junto a otros políticos de Estados Unidos con la presidenta Xiomara Castro. Escuchemos. Sin poder sobre las elecciones es una cosa para el Tribunal Electoral, pero este grupo de abogados en el oficina del Ministerio Público tenía una conferencia de prensa a declarar que las elecciones, el voz del pueblo no sirve de nada y hay un necesario para una nueva elección. Eso es un esfuerzo a tener un golpe de Estado. Durante la conferencia de prensa, la gente que estaban hablando en eso están atacando senadores y representantes y embajadores que están hablando por el voz del pueblo guatemalteco. Pues inmediatamente después de eso, nosotros ofreció un statement, una declaración bien claro contra este golpe de Estado. Hay otros, el OEA, EU, gobierno de España, gobierno de Colombia y otros están también ofreciendo sus declaraciones contra este golpe de Estado. Y después de eso tuvimos una reunión con el gobierno del presidente Arevalo, presidente electo Arevalo, el vicepresidente Herrera y miembros de su delegación en el Congreso y otros oficiales para hablar qué podemos hacer a apoyar una transferencia de poder en tranquilidad a apoyar el voz del pueblo guatemalteco. Después de eso tuvimos nuestra conferencia de prensa y yo dije que ¿quién está atacando? El candidato que gana la elección está atacando la voluntad del pueblo guatemalteco. ¿Quién está atacando? El partido que era el ganador en las elecciones está atacando la voluntad del pueblo. ¿Quién está atacando los oficiales? En el tribuno de electorales, el TSE, está atacando el voz del pueblo guatemalteco. Y al fin de día, muchos por dentro en el país, grupos de empresas y grupos de diplomáticos afuera del país, siempre todos están de acuerdo que las acciones de viernes es un esfuerzo a tener un golpe de Estado y necesitamos hablar de una manera bien clara que no sirve, no va a tener un golpe de Estado. La gente han hablado, han escogido y es importante respetar sus votos. A ver qué va a pasar entre ahorita y el 14 de enero, pero es importante hablar sobre eso y es conectado a la situación de inmigración, porque cuando hay una inestabilidad, un golpe de Estado o esfuerzos contra el gobierno, gente van a salir. Entonces necesitamos trabajar duro a hallar soluciones a los raíces del problema de migración. Y una de las causas de migración es inestabilidad política y espero que nuestra visita, una visita corta, ¿verdad?, puede ayudar a un proceso de democracia. Back to English, the point that I made before I now move and talk about Honduras is in taking the stand that we took and even being attacked by the Office of Public Ministry for taking the stand, in taking the stand for a peaceful transfer of power, we were not just speaking up for democracy, it's directly connected to our effort to solve the roots of migration to this country, because one of the drivers of migration is political instability. Manifiesta el senador Kaine que el punto, el hecho, incluso al ser atacados, al tomar una postura en contra de un golpe y al no respetar la voluntad de los votantes, es porque es una de las principales causas de migración. A very important day to speak out against the golpe de Estado and to have the back of the Guatemalan people who Un día importante para atacar un golpe de Estado y para apoyar al pueblo de Guatemala.
And it's those who are interested in corruption and those who benefited by it who are pushing back so hard against the will of the people. But the will of the people needs to be respected. Hay muchos que se benefician de esto y que están en contra de la voluntad de la gente, del pueblo, pero que la voluntad del pueblo se debe respetar. Esta fue la postura de los senadores tras su visita a Guatemala. En esta visita que ellos hicieron a Centroamérica, visitaron tanto Guatemala como Honduras, y en este momento él se manifiesta sobre su visita puntual a Guatemala, donde hay crisis luego de la elección de Arévalo. La Fiscalía no está reconociendo estos resultados. Miembro of the Nationalist Party was a disaster for Honduras. Juan Orlando and his brother have been implicated in narco trafficking. The brother has been convicted in the United States within a few days of his term ending. Ahora habla de Honduras. Manifiesta que fue un desastre para Honduras el gobierno de Juan Orlando Hernández del Partido Nacional. The government was run as a government of narco-traffickers. Básicamente el gobierno era dirigido como un gobierno de narcotraficantes, haciendo mención a Juan Orlando Hernández y a su hermano, quien guarda prisión en Estados Unidos. President Xiomara Castro of the Libre Party was elected. It looked like the opportunity to open a new chapter, to put narco-trafficking behind, to put corruption behind. Al elegir a la presidenta Xiomara Castro parecía una oportunidad para dejar detrás el narcotráfico y la corrupción. There had not really been a legislative delegation to visit her for 2 years. And we are very close friends with Honduras. They're an ally. As we said when we talked, Honduras es un aliado y somos amigos muy cercanos. We met with the private sector business leaders. We met obviously with our own embassy team. We Nos met with reunimos the con miembros de president of nuestra the embajada, National con Congress, miembros, con empresarios President hondureños. Redondo, and también we met with President Xiomara. Luis Redondo del Congreso Nacional, la presidenta Xiomara Castro. Ambassador to the United States, other members of her cabinet, and we had a very frank dialogue. The fact that there had not been a delegation Tuvimos un diálogo muy franco. visiting for 2 years meant that there was a lot to talk about. We are strong partners in trying to solve the roots of migration. We talked about that in Somos some detail. socios fuertes en la lucha contra la migración. Hablamos sobre este tema. Fight narco trafficking. The previous government was a disaster in this, and Hablamos sobre la lucha and the contra el Xiomara narcotráfico. Castro El government is previo trying to gobierno fue un dramatically desastre en improve. este tema. We also shared some different points of view. We're nervous about Honduras growing closer to Russia and China, and we expressed strong concerns about that. También algunas diferencias las hablamos. El gobierno de Xiomara Castro muy cercano a Rusia y a China, y nosotros manifestamos nuestra preocupación al respecto. Most recently, during an interim period when Congress was not meeting, the president and her party filled a vacancy in the attorney general position that is supposed to be filled by a 2/3 vote in Congress. They filled it with just a few people there during a recess. And we had some concerns about that process. También manifestamos nuestras preocupaciones sobre el letter. proceso que But se we had a siguió chance to share al elegir de that forma interina a los fiscales had cuando se concerns debió haber about seguido el the proceso promise of de los 2/3 de los Castro votos en el government to Congreso have Nacional. a reinstitution of a UN-backed anti-corruption council, the CC, that was a council designed to be transparent and independent, individuals of strong qualifications to go after crimes of corruption or lack of transparency in the country. That was a campaign pledge of President Castro. It's not yet been done, and we were concerned También about why. hablamos sobre la And so we Sisi, had que fue really una good de las dialogue promesas de campaña de la about Sisi, presidenta about Castro, migration, una forma de about instalar concerns about the appointment of the fiscal in un Noviembre. mecanismo independiente de lucha contra la corrupción, y eso todavía no se ha hecho. También consultamos al respecto. USAID has significant programs in Honduras that are appreciated. We're making investments there. We appreciate that President Castro visited the border of the United States with our ambassador and others. USAID tiene importantes proyectos en Honduras. También agradecimos la presencia de la presidenta Xiomara Castro en la frontera. Sincere and powerful terms about what a tragedy it is when Honduran families feel the need to leave. And how the legacy Habló sobre el of tema de 12 la years, migración y particularly la the last tragedia years y el drama que es of cuando government, familias enteras where, deciden it seemed like migrar governments being outsourced ilegalmente. to narco traffickers had created conditions that were unacceptable that were driving a lot of the migration. We talked about that. So the way I view the Honduras discussion, it was not a moment of kind of like political do or die like it was in Guatemala, that we're not worried about a golpe de Estado. This is a democratically elected government that came in with a
with a solid mandate, and that is a mandate that we support. And we talked about areas where we are in agreement. We talked about areas where we have some differences of opinion. Un diálogo franco con un gobierno sólido. Y hablamos de temas en los cuales estamos de acuerdo y otros en los que no, de una forma muy cordial. Y cuando no estamos de acuerdo, se pueden compartir ideas, y eso es lo que hicimos. Tuvimos menos de 72 horas. No es mucho tiempo. Sábado volemos de Ciudad de Guatemala al aeropuerto afuera de Tegucigalpa, y en un día tuvimos reuniones con nuestros oficiales en la Embajada de los Estados Unidos, con la empresa privada. Lo va a repetir todo lo que dijo ahora en español. Representantes de sociedad civil, el presidente del Congreso de Honduras, presidente Redondo, y por fin un gran conversación con el presidente Xiomara Castro y otros oficiales, ministerios del gabinete, especialmente el canciller de Foreign Affairs, de Relaciones Exteriores, y la embajador de Honduras a los Estados Unidos, que viajó a Honduras para encontrar con nosotros en esta reunión. Era un tiempo importante para una visita, porque no ha sido una representación del Congreso visitando Honduras desde la inauguración de presidente Castro en enero de 2022. Entonces, casi 2 años sin una gran delegación visitando, y era un momento importante hablar, después de 2 años, qué son sus prioridades, qué son sus desafíos y qué podemos hacer en común. Hay muchas cosas, muchos trabajos que estamos trabajando en común. USAID está invirtiendo bastante en Honduras en construcción de escuelas y otros proyectos para fortalecer democracia, para ayudar el estatus de mujeres, derechos humanos. Estamos buscando oportunidades comerciales con Honduras, proyectos de infraestructura que podemos trabajar juntos. Entonces hablemos de eso, pero también hablemos de puntos de diferencia. Tuvimos preguntas sobre una fiscal en noviembre, cuando el Congreso era un receso. Normalmente, a tener un fiscal toma un voto de supermayoría del Congreso. Él no pasó en noviembre porque el Congreso era en un receso. Entonces, queremos hablar sobre eso. Es importante tener un fiscal que es independiente, que es escogido en un proceso transparente y que tiene las calificaciones a hacer el trabajo bien importante. También hablemos sobre esta promesa durante la campaña del presidente Castro a tener un CICI, una organización internacional para ayudar a la gente peleando contra corrupción y para transparencia. Entonces, hablemos sobre estos asuntos. La presidenta también, ella tiene algunas sugerencias para nosotros. Si tenemos diferencias de opinión, hay maneras mejor o peor a compartir sugerencias, pero era una conversación de casi 2 horas y una conversación bien importante, porque como la presidenta dijo y como yo dije también, Honduras y los Estados Unidos somos amigos, somos vecinos y casi somos familiares, porque hay casi 1 millón de hondureños que están viviendo en los Estados Unidos ahorita. Entonces estamos bien cerca. Es más fácil viajar. Uno de mis colegas, Jeff Merkley de Oregon, dijo que es más fácil viajar de Washington a Honduras o Washington a Guatemala. El viaje a Washington a Portland, Oregon, toma más tiempo. Entonces estamos bien cerca, y yo parece que en los 2 países tenemos oportunidades económicas. Estamos trayendo supply chain empresas
de China a las Américas, hay oportunidades para Honduras, hay oportunidades para Guatemala comerciales y entonces es importante tener este tipo de conversación con un espíritu de franqueza, porque en este espíritu puedo hallar más oportunidades para avanzar democracia, para avanzar el desarrollo de la economía, para avanzar el bienestar de cada persona. Y si podemos hacerlo, si hay más éxito en Honduras y Guatemala, vamos a tener menos problemas en inmigración aquí, menos problemas en fentanil aquí. Entonces tenemos un futuro común y eso era la razón para nuestra visita y este era nuestro mensaje a mis colegas aquí en DC, pero nuestro mensaje a nuestros amigos guatemaltecos y hondureños. Y con eso voy a abrir la puerta para preguntas. Janine en mi equipo va a manejar eso y puedo explicar un poquito en inglés o español. Gracias por su paciencia con mi español. No soy Cervantes, ¿verdad? Pero yo estoy tratando de comunicar en español como un señal de respeto y también porque de mi tiempo en Honduras y mi pueblo latino aquí en Virginia, hay 45 millones de americanos, muchos en Virginia, que quieren recibir sus noticias en su idioma propio. Entonces voy a tratar a ofrecer respuestas a sus preguntas ahorita.